poquito, no mucho. Pero ¿por qué le tiene miedo, Adi? Es muy fuerte. Muy. ¿A dónde llegué? Acabo, no, Ay, no, ay, no, ay, no. ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Salud. Saúde. Saúde. Buena suerte. Ah, este muchacho tiene toda una granja montada aquí afuera de la casa. Vacas, gallinas, cerdo. Mucha gente tiene que hacer esto. Tiene que tener todos sus animalitos para sobrevivir. En este país no existen ríos, no existen lagos. No hay quebradas, no hay corrientes de agua que fluyan naturalmente todo el año. No existe. Es demasiado seco. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy nos encontramos en un remoto lugar. Nos encontramos en Cabo Verde, un conjunto de islas en el Océano Atlántico a 570 kilómetros de la costa en África. Estas son islas volcánicas donde la vida es muy dura. Es un país con muy pocos recursos, no tiene petróleo, no tiene oro, no tiene metales. Y a pesar de que está totalmente rodeado por agua, tiene poquísima agua dulce. Así que hoy nos vamos a adentrar en la isla más grande del país, en la isla de Santiago. Ya conocimos sobre la vida en la ciudad, sobre los edificios, los hoteles, miles de personas que viven por allá. Ahora nos vamos a adentrar a conocer la vida en las zonas rurales de una isla africana que tiene tierras poco fértiles y tras de eso en muy pocas zonas se puede sembrar porque son terrenos muy quebrados y de roca volcánica. Nos vamos a ir muy lejos. Es más, venga por acá Adi. Adi va a ser nuestro guía el día de hoy. Cuénteme, Adi, nos vamos muy lejos. Del centro para llegar al campo, yo creo que unos 20 minutos para llegar ahí. Aquí empieza mucha región. Aquí llegamos ahora a la primera región, que el nombre es San Domingo. Después tiene otra región. Pero la distancia de la ciudad por aquí, yo creo que 20 minutos. Adelante va a encontrar muchos otros campos, regiones. Increíblemente lejos. Diferente de ciudad. Donde ciudad tiene mucha gente. Y la vida es muy difícil. Muy difícil. Teniendo que no llueva siempre, es muy difícil para la gente que hace el cultivo, es muy difícil. Si no tiene lluvia, agua para hacer el cultivo, torna muy difícil. Así no tiene alimento para poder alimentar. Ese es un problema aquí há muito tempo. Pero há muito tempo llovía mucho, pero en últimos tiempos no está lloviendo mucho. Ya ustedes lo escucharon, de la ciudad al campo hay unos 20-30 minutos, demasiado lejos. Para los isleños esas son distancias larguísimas porque ellos están acostumbrados a que todo está muy cerca, todo está a 5 minutos, a 10 minutos, hay muy poco tráfico. Pero la zona final a la que queremos llegar el día de hoy, que es un cerro lleno de montañas verdes en esta isla árida, está aproximadamente a hora y media, lo que significa una odisea, una travesía increíble para nuestro amigo Adi. Vámonos. El cambio realmente fue en minutos. Pasamos de Praia, la capital, donde viven 150,000 habitantes, una zona muy urbana con las casas muy pegadas, a unos valles increíbles con unas formaciones rocosas volcánicas que parecen crestones que se levantan en medio de la nada. Las casas construidas en la cima de los cerros, ya se van viendo en las partes planas de los valles las áreas donde los agricultores aprovechan para cultivar ciertos alimentos. Algo sumamente impactante, sobre todo para nosotros que vivimos en países muy verdes. Donde yo vivo llueve todo el año. Es que en este país no existen ríos, no existen lagos, no hay quebradas, no hay corrientes de agua que fluyan naturalmente todo el año. No existe, es demasiado seco. Únicamente hay agua en ciertos días del año cuando llueve. Nos encontramos un agricultor parado en medio de la calle que tiene que transportar agua para sus cultivos. ¿Qué dice Boaventura? Él jala el agua en estos garrafones, en estañones, pichingas. Imagínense el costo que tiene en diésel o en gasolina, el gasto del carro, de estar jalando agua desde alguna zona donde almacenan en un estanque para él regar sus cultivos. Él trae el agua y llena este tanque para que nunca se le vacíe, porque si se llega a vaciar, pierde toda la parcelita que tiene sembrada por aquí y se le mueren sus animalitos también. Le puede preguntar a Boaventura desde dónde viene esta agua. ¿Qué agua está atrás de aquí para tanque? ¿De dónde está atrás aquel agua? Ele de riel de rocha. Que sei, tem galeria.
até que fica baixo do lote é muito grande. Então é tudo conservado, tiga em depósito de 100 toneladas que tem lá. Mas cada quem tem se fatia. Naqueles 60 dias, cada organização tem que ir lá. ¿Cuántos años tiene de ser agricultor? Quanto anos tem como agricultor? Está trabalhando naquela área? 30 tal anos. Dice que tiene 30 y tal años. ¿Cuál es el principal problema con la agricultura aquí en Cabo Verde? El problema más grande se tem dificuldade na O problema é vários. Quanto mais chuva, mais garantias na agricultura. Quanto menos chuva, problema na agricultura. Porque a água está falha. Porque não está sentado, não está espera. Hace muchos años llovía más y ahora llueve menos, ¿o no? Hace muito tempo atrás chovia mais. Antigamente. Muito. Dice muito tempo, chovia muito. Chuva já reduz, vai lá 90 e tal %. Quando era ninho, chovia muito. Na época, quando era ninho, chovia em julho até fevereiro. Chove pouco. Agora, segundo está espera, 2026 que nós estamos espera. Diz que em 2025 não choveu muito, mas ele está com esperança que 2026 vai ter mais chuva. Está com esperança. Com a falta da chuva, tem muito problema, muito. Falta de alimento. Diz também o governo também não hace muitas coisas. É uma situação muito difícil. Boaventura me contó que tiene 10 hijos viviendo en Francia. Lo que les conté en el video pasado, que aquí viven más caboverdianos fuera de Cabo Verde que en el país. ¿Y por qué Boaventura no se quiere ir para Francia? Vamos aquele viagem. Bem, dia 17 de maio, eu explicava, bom, a mim é empresário. Minha vida é tudo está ali. Então, que está por baixinho dela ainda. A minha tá viagem em 3 meses ainda. Diz que às vezes vai encontrar família em França, pero subirá aqui. Tudo subirá, cultivo subirá. O sea, no puede quedar allí. A veces se va para Francia y se devuelve a sus cultivos. Vuelve aqui. Fiz tudo. Tiene tudo filho, neto, tudo, mulher até está lá. Solamente por vacaciones, pero aquí subida. Aquí está su vida. Todo. Si alguna vez les ha pasado que no pueden ingresar a un sitio web porque es de otro país o que no pueden ver un contenido porque no está disponible en su país, tranquilos que les traigo la solución gracias al patrocinador oficial de este video, Surfshark, uno de los mejores VPNs del mundo, que con un VPN como Surfshark, con un solo clic, ustedes se cambian de ubicación en la red si necesitan acceder a una página que está en otro país y solo se puede acceder estando en ese país. Entonces nos cambiamos a una red que esté por allá e ingresamos. O en los contenidos de las diferentes plataformas de streaming que muchas veces están bloqueados para toda Latinoamérica. Simplemente nos pasamos a Estados Unidos, a Canadá y se nos desbloquea la mejor biblioteca de contenido para buscar descuentos a la hora de viajar o para navegar seguros en la red. Al activar el VPN se crea una burbuja de seguridad que nos protege de un hacker, de una persona malintencionada. Cuando nosotros nos conectamos a una red pública, nuestros datos están expuestos y nos pueden sacar información de las tarjetas o información valiosa. Así que amigos, naveguen seguros. Aquí abajo en la descripción les voy a dejar un precio súper especial de Surfshark y 4 meses extra para que aprovechen. Vean este paisaje de la vida en las laderas. Vean cómo hay un montón de parcelas de pequeños agricultores y además esto que está abajo es una fábrica de alcohol. Me dicen que es la bebida más fuerte que se puede tomar en Cabo Verde. Ojalá podamos conseguir un bombazo de eso. Vamos a ver cómo es la vida aquí en la ladera. Qué bonito lugar, tan calmado, la naturaleza casi como que si fuera artificial, como que si fuera puesta aquí en el camino. Llegué aquí arriba y están alegres mis compadres. Yo no sabía del Están tomando grogo, que es el alcohol que les dije que se producía por aquí. Vean a Adi, vean a Adi. ¿Qué pasó, Adi? Un trago, Adi. Pruébelo. Adi, primero, por favor. Un poquito, no mucho. Pero ¿por qué le tiene miedo a Adi? Es muy fuerte. Muy.
Ay, mi hermano. ¿A dónde llegué? Ay, 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 ay. No, Un traguito, un traguito. Ay, 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 ay. ¿Qué pasó, Adi? Hasta que me dio miedo, Adi, cuidado. ¿Está bien? Ahora tú ves. Ahora usted me dice. Tienes que probar. Me marcó, Adi, me marcó. Esto está mitad de vaso. Y tú también, un poquito. Yo también. Un poquito. Ok. Experimenta. Huele dulce, huele como a miel de purga, como a lo que le dan a las vacas. Pero es transparente, totalmente. Quiero ver si lo alcanzan a ver, es como agua, como que si fuera contrabando. Claro. De- Quando eles tinham fumo, então eles tinham água, então líquido. De hecho, mi hermano me está diciendo que es de caña de azúcar, Ajá. que la pasan por un trapiche, la ponen a fermentar. Está torturado no trapiche, deita na bidão. La meten en un bidón. Na bidão, tu quando trabalha, fermenta, tu quando para, deita no lambique, com serpentina, tapa, deixa na serpentina, tá rolado, deixa na água, tá toda grogo. Ok. Fumo, toda grogo. La cuestión es que hacen un proceso y de ahí sale esto. Muito processação. Mucho procesación. É verdade, é verdade. Eso. Salud. Saúde. Saúde. Buena sorte. Tranquilo. Ah. Ay. Logo, depende. Mi hermano, acompáñeme usted con un trago. Não, miento. Ah, ya tomó. Ah, ya tomó. No, mis hermanos, yo creo que esto es más fuerte que el contrabando, muy amargo. Como que si fuera un cacique, un contrabando, como que guaro, como que si fuera guaro revuelto con hombre grande. Una planta muy amarga. Bravo, mi hermano, gracias. Obrigado. Na Copa, calverdiano, com coisa. ¿Qué me parece Cabo Verde en el Mundial? Dígales que gracias al papel tan bueno que hicieron, estamos aquí. Calverdiano jogou com o Richo na Espanha, que a Espanha quer igual. Calverdiano jogou com o Richo. Sí, Cabo Verde empató. Sí. É facilitado. Árbitro, Sim. árbitro não perde, Calverdiano perde com ele, igual para morrer de árbitro. Árbitro ajuda. Não é de piscar. Oye, que el árbitro se estaba haciendo el ciego, que no le ayudaba a Cabo Verde. Eu dou respeito, Calverdiano. ¡Fuerza Cabo Verde! Eso, arriba. Mi viejo toca acordeón. No sabía que se tocaba ese instrumento por este lado. ¿Usted? Muy bien. Adi, esto es música típica de Cabo Verde. Tiene morna, que é mais calma e esse funaná mais quente. Fiesta. Mais dançante. Tem samba, tem valsa, isso é. Isso é parecido com merengue, muito forte. Parecido. En el video pasado vimos la morna, que nos tocaron morna en un supermercado, tranquilo. Me llegó al corazón la morna. Pero esta es música de fiesta típica de Cabo Verde, más alegre. Mais alegre são. Más alegre. Mais alegre são. Mais moral. La morna al corazón. Morna, morna. Morna corazón. Tristeza. Sim. E... Voilà. Mazurca, funaná. E samba. E... Voilà, qual é? Porque dança quente. Quando ele vamos a ver. Ok. Ay, cuidado. Devagar. Quando é funaná, vete. Esa es la que a mí me gusta. Esa es la que yo ando buscando. Na praia, dois uns tocomilha. Está dois na Portugal. Está não, na praia. Ya dura. No se acuerda dónde viven los hijos. Está tudo na praia. Três na praia, está dois na Portugal. Dos en Portugal. E três. Não, já filhinha mulher já que. Creyó que eran cuatro, no, eran tres. E três na Portugal. Está três, fêmea e dois machos.
Ok. 5 hijos en Portugal 5 en Portugal y 1 en Holanda. Una Holanda. Es muy normal aquí entonces que los hijos se vayan. Abre el carro. Wow. Y él, dígale que si él no se quiere ir. ¿Qué va en Bago? ¿Qué va a Holanda? Ah, ¿Qué va a Holanda? no. Cabo Verde. Cabo Verde todo. Todavía. Oiga, Toda a vida ali na Cabo Verde. ama Cabo Não Verde, quero, no se não quiere quero. ir de aquí. Amo Cabo Verde. Eu não quero ir para nenhum país. Eu quero viver aqui. No sé si se deba a la variación de las plantas o a la tierra o al agua, pero vean el tamaño de las mazorcas que crecen aquí, muy pequeñitas, media cuarta tal vez. Não presta. Está podre. Ah, esta está mala. Está mal. Qué cuidado me como esta. Es muy pequeña. Nos estábamos preguntando cómo era la vida en el cerro. Ya lo averiguamos. Muy alegre y tranquila. Voy bombeado para abajo. Cuidado con este borde. Mejor peguémonos a este lado. Como por aquí lo que abunda es la roca volcánica, la gente lo que hace en las laderas es hacer muros de roca, rellenarlos de tierra. Y aquí es donde siembran. Si ustedes pueden ver, por aquí hay yuca, hay plátano y la gente tiene diferentes siembras. Y lo difícil es regar las plantaciones. Aquí por lo que veo tienen mangueras que probablemente vienen de algún tanque que ellos rellenan igual como lo estaba rellenando antes Boaventura, que trae carros con estañones de agua, llenan el tanque y de allá riegan seguramente toda la ladera. Este pueblo es el pueblo de la madre de Adi. Dice que este árbol tiene más de 100 años. Muita história allí. Mi madre, cuando de pequeño, decía que brincaba mucho aquí. Balanzaba allí, pero muy fuerte. Mira allí. Ay, sí, no se rompe. No sé. O sea, yo me puedo columpiar ahí como Tarzán. A ver, ya me llegaron pensamientos intrusivos a la cabeza. ¿Seguro, Adi? Seguro. Ay, no sé. No sé si tan seguro. ¡Ay, sí! Uy, cuidado. De aquí se agarraba Tarzán entonces. Vean la cantidad de madera que se encuentra por todas partes. Allá hay una pila de madera gigante y es para cocinar. La gente aquí normalmente no cocina con electricidad, utiliza la madera. Llegamos a Zamada, la segunda ciudad más importante de la isla de Santiago. Es increíble cómo se ve toda la ciudad en una meseta. Vean cómo el terreno está quebrado a los lados. Hay unas montañas increíbles que la rodean y toda la ciudad está construida en la parte plana de la montaña, ya a unos 500 metros sobre el nivel del mar. Desde el aire, en la ciudad y por todas partes, algo que se nota mucho es que las casas son grises. Las construyen y no las pintan. Incluso aquí nos podemos encontrar un montón de construcciones de casas en gris, a pesar de que son casas grandes, casas de 2 pisos, que se nota que son caras. Me cuenta Adi que se debe principalmente a que la gente no tiene dinero para comprar pintura, entonces las deja así, en la obra gris. Adi me dijo que visitáramos un amigo que tiene granjero por aquí, pero yo creo que está más perdido que yo. ¿Está perdido, Adi? ¿Anda perdido? Estoy por aquí. ¿Para dónde vamos? Pero vamos a descubrir, yo no sé. Vamos a descubrir. De eso es la vida, Adi. Yo también creo que vamos a encontrar. Buen día. Aquí en Cabo Verde existe un problema grandísimo que uno jamás se imaginaría que podría existir un problema así. Y es que durante muchísimos años, mujeres en zonas muy alejadas de la isla para sobrevivir se han dedicado a sacar arena para vender a constructoras, para que fabriquen los bloques y todo lo que necesitan los edificios y las casas y el desarrollo, principalmente en la ciudad. Sin embargo, aquí podemos ver la calidad de los bloques y de los diferentes materiales que se venden en la isla. Son de muy mala calidad. Estas mujeres durante muchos años se han dedicado a entrar al mar, sacar baldes con arena en la cabeza, tirarlos afuera y de ahí llega un camión que lo carga y se lo vende a las constructoras. Estas mujeres ganan muy poco. Pueden ganar $20 en un mes haciendo un trabajo sumamente peligroso que hoy en día es ilegal en Cabo Verde. Lo tienen prohibido, pero aún así lo siguen haciendo. No sé si recuerdan que la agencia con la que venía para
acá me dejó botado. Gracias a Dios nos encontramos a Adi, que nos salvó y nos trajo a hacer un plan diferente. Pero con esta agencia nosotros íbamos a ir a conocer la vida de estas mujeres, que a pesar de que ahora es ilegal, ellas lo siguen haciendo porque es la única forma de ganarse la vida. Y el problema que ha traído esto es que acabaron con las playas de la isla. Prácticamente ya no hay playas en la isla, todas las han devorado sacando arena. Han cambiado todo el ecosistema. Mi madre criaba el cerdo. ¿Usted criaba cerdos? No, mi madre. Pero yo tenía que limpiarle, pero un trabajo muy desagradable. ¿No le gustaba? No me gustaba mucho. ¿Le gusta más la ciudad? No. ¿Le gusta más playa? Más playa, pero mi madre todavía, su cultura ha nacido y encontrado, pero cuando ha ido a la ciudad, continuó con el hábito. ¿Continuó criando animales en la ciudad? Cerdo, gallina, cabra, todo. Entonces, Adi es un citadino. Adi es de la capital. Que no lo saquen de ahí. Para que dimensionen, el 90% de los cultivos en estas islas volcánicas dependen de la lluvia. Y para que ustedes dimensionen el problema que hay en esta isla con la lluvia, aquí llueven 300 milímetros de lluvia al año. Eso en palabras cristianas significa que en esta isla llueve más o menos 12 veces menos que en Costa Rica, que es un país sumamente verde. Y lo peor de todo es que debido al cambio climático y diferentes cosas en los últimos años, a veces pasa que toda la lluvia de un año cae en pocos días. Ni siquiera es que llueve un mes completo o 2 meses completos, sino que en un día se pueden venir tormentas y hacer un desastre el agua, y cayó la mitad de agua del año ese día. Este muchacho tiene toda una granja montada aquí afuera de la casa. Vacas, gallinas, cerdo. Mucha gente tiene que hacer esto. Tiene que tener todos sus animalitos para sobrevivir, porque no hay muchísimas oportunidades de trabajo. Entonces crían patos, crían gallinas, crían vacas, cerdos. Pero el gran problema es el agua, para que beban y para regar los cultivos que también los van a alimentar. Ahorita el granjero anda corriendo porque se le perdió una cabra. Entonces nos dijo que ahorita viene, que veamos su granja. Vean cómo tiene esta granja armada en una parte de la casa. Tiene su cabra, la cabra perdida, tiene sus patos, sus gallinas, hasta un perrito por allá. Llegados a este punto, ustedes se pueden preguntar, bueno, entonces, ¿qué toma la gente? ¿Cómo sobreviven? Pues resulta que aquí en Cabo Verde usan el agua del mar, la desalinizan y la convierten en agua potable. El problema es que es un proceso muy caro, porque se hace con unas plantas que consumen aproximadamente 52,000 litros de diésel por día. Entonces, imagínense el precio y el impacto que eso provoca. Pero así es como las personas consiguen agua del tubo, sobre todo las personas que están cerca de las grandes ciudades, ciudades como Praia, ciudades como la que nos encontramos ahorita, que eso hace que nuestro amigo pueda darle agua mucho más fácil a sus animales, porque está cerca de la calle, de donde está el agua desalinizada que sale del tubo. ¡Tómela! ¡Dele! ¡Péguela! Me he encontrado canchas de todo tipo. Me encontré una cancha que estaba en el canal seco donde antes pasaba un río. Ahí armaron una cancha y ahí jugaban. Sí, es una lástima que hay muchísima basura. Se encuentran muchísimas concentraciones de basura en diferentes lugares, como ustedes pueden ver aquí. ¿Qué es lo que está comiendo, Adi? Es una fruta. ¿Cómo se llama? Azediña. Acidiña. A ver. Muy sabroso. Sí. Se ve buena, la verdad. Nada más la agarro y me la como. Así nomás. Puede comer. Puede probarlo. Vean esto. Parece una uva arrugada. Una chila pequeña. Esta es más grande. Parece una flor. Está rica, pero demasiado ácida, Adi. ¿Sabe? Tiene algunos quemados, tiene algunos un poco amados. Sabe a mimbre. No sé si alguna vez han probado algo que se llama mimbre. Parecido. Es rico, pero con limón esto se le vuelve la boca agua de lo ácido que es. Pero ¿a dónde me trajo Adi? Amigos, recuerden que esta fue la recomendación de Adi. No, para mí aquí es el lugar más bonito. Para usted, este es el lugar más bonito de la isla. Aquí tiene.
para mí. Claro, ¿cómo no lo va a hacer? Si vean cómo vamos subiendo alrededor de estas montañas volcánicas, son montañas de piedra. Vean la ruta y vean la neblina. Vean cómo vamos a entrar directamente en la neblina. Algo que no habíamos visto en toda nuestra estancia aquí. ¡Qué locura! Hasta que está entrando el frío al carro. Este lugar se llama Serra Malagueta. Oficialmente estamos a 1000 metros sobre el nivel del mar. Es un parque nacional de Cabo Verde. Hola. ¿Todo bien? ¿Todo bien? No puede ser posible. Vean esto, no me creo que siga estando en la misma isla, pero o sea, es increíble cómo quedó grabado el cambio. ¿Cómo puede estar esto tan verde después de toda la sequía que hemos visto durante todo el camino? Árboles, pasto, todo verde, frío. Ahorita me voy a tener que poner un abrigo si seguimos mucho rato por aquí. Neblina, lo que causa la humedad. Esto verde es por la humedad que trae la neblina. De hecho que esta isla, el país ha tratado de crear unas redes que captan la humedad que traen estas nubes para quedarse con agua, llenar depósitos y poder abastecer a diferentes comunidades. ¡Qué locura! Nunca había vivido algo así. Esa entrada por ese camino donde estaba saliendo neblina. ¡Qué locura! Aquí en el punto más alto del cerro está este tanque que es de agua desalinizada. Es agua que traen desde la costa, que está a unos 30-40 minutos de aquí, la otra parte de la isla, y está lleno de agua sin sal, agua tratada para abastecer a las comunidades de aquí de alrededor. La neblina no deja que veamos mucho más allá. No se puede ver el paisaje de tanta neblina que hay de repente. Los niños se divierten como sea. Agarraron esta escalera de tobogán. Ya me quiero tirar yo también, pero no creo que yo me resbale, la verdad. Ay, no, sí, estoy demasiado pesado. Mantina me está contando muy orgullosa todo lo que lleva puesto. Todo tiene un significado. Para a cabeça e traição de terra. Tempos antigos, não levanta, não há nos grandes, tudo tamar a cabeça, assim. E marapano também, e traição de terra. Assim, sulada. Assim, para bombur, menino, criança, assim, bebê na costa. Para el bebé. Sei, eu sei. Um bebê. E sem sapato, nunca conhecia sapato, vamos que tinha. Sin zapatos. Não tinha? Sim. E agora que não vem com esse sapato, não vem tapuí. Sem lenço também. Eu gosto que vem existe sem sapato, sem lenço. Okay? Bueno, amigos míos, así que finalmente aquí se acaba el video de hoy. Un video que ni siquiera tenía planeado. Nunca pensé que me iba a adentrar a conocer la parte rural de una isla en Cabo Verde. Cuéntenme a ustedes qué les pareció, qué gente tan amigable, tan agradable. Qué loco como es sumamente normal que los hijos de la gente, incluso aquí en el campo, se vayan para Europa, se vayan para otros países del mundo. Y qué increíble también como nosotros muchas veces no valoramos el simplemente abrir el tubo y que salga el agua potable que podemos tomar. Ya vimos un poco todo lo que atraviesan estas personas para producir parte del alimento que se consume en la isla. Déjenmelo todo ahí abajo en los comentarios. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy se tomó algo potente y violento.